capítulo 20 y vamos a, con la ayuda del Señor, terminar lo que comenzamos esta mañana. El tema es: el Rey resucitó. Aleluya. Es un tema que no es cualquier tema. Es el tema del Evangelio. La resurrección de Cristo no es un tema más. Quiero que usted entienda eso para que se enfoque y ponga atención. La resurrección de Cristo no es un tema más. La resurrección de Cristo es el tema central del Evangelio y de tu salvación y la mía. Amén. Juan capítulo 20, versículos 11 al 31. Y dice así la palabra del Señor. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que no estaba con ellos cuando Jesús vino, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Padre, gracias. Gracias por tu palabra revelada. Aplica con poder tu palabra en cada corazón y en cada vida, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Hermanos, hermanas, predicar la resurrección, predicar el tema de la resurrección, no es predicar un tema, es predicar el tema, es el tema central del Evangelio. Note usted, y quiero ser repetitivo en esto, que todos los líderes de las grandes religiones mundiales han muerto. Falleció el líder del Islam, falleció falleció Buda, Confucio, todos los líderes de las grandes religiones han muerto, simplemente murieron. Ahí terminó toda la historia. Imagínese usted que todo hubiera terminado ese Viernes Santo. Alguien dijo, si todo hubiera terminado ese Viernes Santo, la historia de Jesús no fuera otra cosa que el final de una vida desperdiciada. 33 años lleno de vida. Simplemente morir. Simplemente morir. Hermanos, la fe cristiana está fundamentada en un Cristo resucitado. Nuestra fe no está fundamentada en un líder religioso que dejó buenas enseñanzas, que fue un filántropo que hizo muchos bienes, un sanador, un hombre que echaba fuera demonios. No, está fundamentada en su resurrección. Él está vivo. Decíamos esta mañana que el sacrificio de Cristo fue el pago por los pecados de todos aquellos que han creído y creerán en Él. Ese es el pago. Quiero separar una cosa de otra. El pago fue el sacrificio. La resurrección fue la evidencia clave, la evidencia palpable, fehaciente, de que el Padre recibió con agrado ese pago. Es la evidencia de que en los cielos el Padre aceptó el sacrificio de Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, él dice que si nuestra fe, yo voy a decirlo en palabras mías, si nuestra fe, 1 Corintios 15, 19, si en esta vida, mejor lo voy a leer, solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. O sea que si nuestra fe como cristiano se circunscribe al aquí y ahora, Pablo dice que somos miserables. O sea, somos unos religiosos más, que van a la iglesia, que hacen los asuntos ceremoniales que todos los cristianos hacen o que todos los religiosos hacen, pero que no tienen su mirada puesta en la eternidad, porque han creído en un Cristo que les resuelve los problemas diarios. Me duele la espalda, yo oro y se me va. O me quedo sin trabajo y yo oro y consigo trabajo. Pablo dice, si tu fe se circunscribe a las cosas de este mundo meramente, lo dice Pablo, o sea, enójese con el apóstol Pablo y con el Espíritu Santo que lo inspiró. Pablo dice, ustedes son lo más digno de lástima de todos los hombres. Porque la esperanza de un cristiano
está más allá de lo que llamamos vida. Cuando realmente comienza la vida, hermano, vivimos entretenidos en lo que llamamos vida. Moisés dijo que la vida del hombre es 70 y lo más robusto 80. Y entre esos 70 o 80 o 90 o 100 nos distraemos y creemos que todo es eso, que ahí termina todo. Hermano, ahí no termina todo. Esa es apenas la antesala de la verdadera vida, que es la eterna. Él nos creó con eternidad. Ahora, como vimos en el mensaje de esta mañana, los apóstoles no esperaban la resurrección de Cristo. Ellos no esperaban eso. Ellos no creían. Ellos tenían fe en Cristo, pero ellos se fueron a sus casas pensando que todo había acabado. Ellos estaban tristes, angustiados, ya todo terminó. Y vimos cómo varias teorías tratan de negar la resurrección. Búscalo en el mensaje de esta mañana porque no vamos a repetirlo. Pero cómo la Biblia se encarga de desmontar cada una de esas teorías. Una de ellas, la que sí está en la Biblia, es la de que se robaron el cuerpo, que los discípulos se robaron el cuerpo. Y entonces, usted sabe, el problema de la mentira es que para mantener vigente una mentira hay que inventar otras mentiras. Usted entiende eso, ¿verdad? O sea, es como que una mentira trae la otra. Los líderes judíos dijeron, bueno, esto es lo que ustedes van a decir, le dijeron a los guardias, le dieron dinero y le dijeron, ok, ustedes van a decir que ustedes se durmieron y que mientras ustedes dormían, vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo. Entonces, el problema básico de esa teoría es que si uno está durmiendo y pasa algo, usted no puede testificar de eso porque usted estaba durmiendo. ¿Cómo usted puede afirmar que usted vio un hecho si usted estaba durmiendo? ¿Se da usted cuenta cómo la misma palabra de Dios desmiente esas falsas teorías? Ahora, hay por lo menos registradas 10 apariciones del Cristo resucitado, por lo menos 10. Y hoy nos vamos a enfocar en 3 de ellas, pero hay 10. A María Magdalena, a las demás mujeres, a los discípulos camino a Emaús, que no eran de los apóstoles, pero también eran discípulos de Jesús. A 10 de los 11 apóstoles, ya eso lo leímos. A los 11 apóstoles, incluyendo Tomás. A 7 de los apóstoles en la playa del lago de Galilea. Y luego, 1 de Corintios 15, relata que él se le apareció a más de 500 hermanos. Y Pablo pone la nota abajo y dice, los cuales muchos de ellos viven todavía. O sea, por si quiere vayan y pregúntele. Claro, en el tiempo en que el que escribió la primera carta a los Corintios. En Hechos, capítulo 1 del 3 a 11, también se registra en la ascensión de Cristo que ahí estaban los discípulos. Luego se le apareció a Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco respirando amenazas y muerte. Eso está en Hechos capítulo 9. De hecho, el único incrédulo al cual se le apareció el Cristo resucitado fue a Saulo de Tarso. Cristo nunca se le apareció a impíos. Todas sus apariciones fueron a creyentes. Porque la salvación no viene por usted ver un milagro, hermano. ¿Se da usted cuenta que cuando el Señor resucita a Lázaro, qué pasa? Andaban buscando a Lázaro y a Jesús para matarlo. Los fariseos veían los milagros de Jesús y se enfurecían más.
Ellos no se convertían. Los milagros no traen convicción. Lo que trae convicción es la palabra de Dios. Así es que esas fueron las apariciones que la Biblia registra. Y eso nos lleva al primer punto. La primera testigo de la resurrección. María. María Magdalena. María de una villa llamada Magdala. Por eso le decían Magdalena. Ella no era una figura importante del grupo de discípulos. Ella era una de las mujeres que seguían a Jesús. Y lo único que se dice de María Magdalena era que de ella Jesús había sacado 7 demonios. Ahora, si estudiamos fríamente el hecho de que Jesús se le aparece primeramente a una mujer, vaya tomando nota, a una mujer, pero no a cualquier mujer, a una mujer cuyo background era una mujer de la que Jesús había echado fuera 7 demonios. En Juan capítulo 4 vemos que a la primera persona que Jesús se declara, se expone como el Mesías, es a la mujer del pozo de Jacob. También una mujer, o no también, una mujer de mala reputación, una mujer en adulterio, había tenido 5 hombres y el que ahora tenía no era de ella, o sea, era una mujer adúltera. La primera a la que Jesús se declara como el Mesías. Y si usted va a la genealogía de Jesús, comenzando el Evangelio de Mateo, se dará cuenta que en la genealogía de Jesús hay varias mujeres que son de una reputación bien rara en la genealogía de Jesús. Tamar, la que enredó a Judá, y de esa unión nació un hijo. Rahab la ramera, Ruth la moabita, todas esas mujeres están en la genealogía de Jesús. Vaya notando, mujeres y de una reputación no muy buena, mujeres. Y me falta una cuarta. Pero quiero a las hermanas sobre todo llevarlas a pensar que Jesús fue el gran redentor de la humanidad, pero también de las mujeres especialmente. Ahora Jesús se le aparece por primera vez a María Magdalena. Quiero que entienda que las mujeres en ese entonces no eran aceptadas para testificar en una corte. Ahora yo le voy a lanzar una pregunta. Si el relato, y ponga atención a la pregunta, si el relato de la resurrección hubiera sido prefabricado, hubiera sido un invento de los apóstoles, ¿ustedes no creen que hubieran buscado un hombre o un hombre como testigo para que el relato quedara más creíble, no? ¿Han visto ustedes estos crímenes que parecen perfectos? Donde inventan unas cosas, pero ellos hacen las cosas con mucha frialdad. Porque es toda una mentira. La resurrección de Cristo es el hecho más trascendental, no solo en el cristianismo, sino en la historia pasada y reciente y en el futuro de la humanidad, hermanos. Y una mujer fue la primera testigo. No había ninguna necesidad de buscar un testigo bueno, un testigo
fuerte para presentar un buen caso en una corte. No había necesidad. Él resucitó, Él está vivo. Es lo único que interesa. María Magdalena. Y dice el versículo 11 de Juan 20, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y estaba llorando. Y estaba llorando por la muerte de su maestro, de su Señor. Ella no estaba esperando a Cristo resucitado. Y estaba llorando por una muerte. ¿Se da usted cuenta? Los discípulos todos huyeron desde que Jesús fue arrestado. Ellos no esperaban a Cristo resucitado. Y dice, mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y estaba espantada, ella creía que el cuerpo se lo habían robado. Ella no esperaba la noticia de que Cristo había resucitado. Todavía ve la tumba vacía y ella piensa que se robaron el cuerpo. Ella había ido, y otros de los evangelios relatan que varias mujeres fueron también a llevar más especies para expresar por última vez el amor y la adoración que sentían por el maestro. Ellas fueron por última vez a cuidar el cuerpo de ese Señor que tanto amaban. Alguien dijo que los cristianos deberían cuidar el cuerpo de Cristo como esas mujeres querían cuidar el cuerpo. Recuerda, el cuerpo de Cristo ahora es la iglesia. ¿Estás tú cuidando la iglesia, el cuerpo de Cristo? No, hay gente que cree que la tarea de cuidar la iglesia es el pastor nada más. O sea, como que los cuerpos, los miembros del cuerpo no se tienen que cuidar unos con otros. Eso no es lo que dice la Biblia, hermanos. Así que ella había ido a expresar por última vez su amor al maestro y se encuentra con que el cuerpo no estaba. Se encuentra con 2 ángeles, versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Note esto, vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. En ninguna de las apariciones de Jesús resucitado, la gente conocía a Jesús. Y usted dirá, ¿y por qué? Bueno, ellos habían visto a un Cristo golpeado, ensangrentado, desfigurado. Ahora ven a Cristo con un cuerpo glorificado, un cuerpo con el cual todavía está sentado a la diestra del Padre. Un cuerpo glorificado, un cuerpo que tú y yo vamos a tener cuando pasemos a otra vida, cuando vayamos a la eternidad. Es el cuerpo, un cuerpo glorificado. Vamos a ser nosotros, pero con un cuerpo preparado para la eternidad. Un cuerpo que no se enfermará, no se cansará. Y Jesús le dijo, Jesús tuvo que identificarse. Si usted lee los evangelios, cada vez que Jesús ya resucitado se le aparece a uno de los creyentes, él tiene que identificarse. Jesús, versículo 15, le dijo, mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta que le hicieron los ángeles. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Segunda pregunta. Ella pensaba que era el jardinero, el que cuidaba el jardín. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y yo lo llevaré. Dime dónde está el cuerpo de mi maestro.
Jesús le dijo María. Cuando él le dijo María, que en el griego es Miriam, es el mismo nombre de la hermana de Moisés, o Mariam, o Miriam, ella se volvió y le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Es una señal de reverencia suprema, de honor. Jesús le dijo, no me toques. María cayó a los pies del maestro. No quería soltarlo, estaba como aquella mujer del Cantar de los Cantares. He encontrado al que ama mi alma y no lo soltaré. Lo encontré. Y Jesús le da unas instrucciones. Y aquí hay algo extraño porque por primera vez Jesús le llama a los discípulos hermanos. Él le dice, versículo 17, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Jesús le había llamado amigos. Jesús le había llamado siervos, esclavos a sus discípulos. Pero en esta ocasión Jesús le llama hermanos. Hermanos, la resurrección de Cristo nos hace hermanos de Jesús. No solo porque ya él había consumado el sacrificio, sino porque el Padre, a través de la resurrección, había adoptado a todo creyente como un hijo. Quiero que usted entienda eso. Dice Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Recuerdo aquella historia de aquel joven en la antigua Unión Soviética. Él iba para un culto clandestino el día de Navidad. Y una patrulla de soldados lo detiene y le dice, ¿para dónde usted va? Y él rápidamente dijo, wow, ¿qué digo? No puedo mentir porque soy cristiano. Y él le dijo, yo voy a celebrar el cumpleaños de mi hermano mayor. Él está de cumpleaños hoy y voy a celebrarlo. ¿Entendió? Cristo es nuestro hermano mayor. Y él le dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Ahora Lucas 24:11 registra algo, dice, más ellos le parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Los discípulos dijeron, esta está loca. Le sacaron 7 demonios, quién sabe si le quedó alguno. Se volvió loca esta. Eso nos lleva al segundo punto, 10 discípulos asustados. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, porque los judíos no le tenían nombre a los días, sino que le tenían números. Primer día, segundo día. Al sábado le llamaban el séptimo día y al viernes le llamaban el día de la preparación porque se preparaban para el día, el sabbat, el día de reposo. Ahora note algo, a partir de la resurrección todo cambia porque el día del Señor es el domingo. Ese es el día que marca. Él resucitó el primer día de la semana. Por eso nos congregamos los domingos. Por eso el domingo es el día más importante para un cristiano. Es el día más importante. Por eso todo cristiano al buscar trabajo tiene que orar y tiene que pelear por su día, el día del Señor, estar en su casa, buscar al Señor en su día, adorar al Señor en su día. Ahora note esto. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ya era domingo en la noche, estando las puertas cerradas, en el griego la palabra es como cuando se le pone una barra de madera que atraviesa la puerta, una tranca, dicen en los campos dominicanos, una tranca, la hermana sabe, nosotros los que somos medio pasados de los 30,
sabemos lo que es, una tranca que atraviesa la puerta, que para abrir esa puerta eso es casi imposible. Ellos estaban asustados por miedo a los judíos, porque mataron al líder y ellos decían, los próximos somos nosotros, nos van a matar a nosotros. Cuando de repente, traspasando las puertas cerradas entre el Señor tuvo que decirle, pasa a vosotros. Si el Señor no le dice eso, bueno, yo estando ahí me caigo muerto. Claro. Número uno, porque ellos no estaban esperando al Señor. Ellos no pensaban ni remotamente que el Señor iba a resucitar. Pero mucho menos ellos pensaban que el Señor ahora con su cuerpo glorificado tendría las capacidades de traspasar la materia, de traspasar paredes y puertas. Y dice, y cuando le había dicho esto, le mostró las manos y el costado. Vengan y vean. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Él los comisiona formalmente. El Padre me envió a mí, ahora yo regreso al Padre, pero ahora yo los envío a ustedes. Y esa es la gran comisión. El Señor te envía a ti, me envía a mí, a predicar la resurrección de Cristo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto era un acto profético porque ya en algunos días, el día de Pentecostés, sería el día en que el Espíritu Santo vendría sobre la iglesia, el día de Pentecostés. Pero ese día fue un acto simbólico y profético. Ahora, aquí hay un versículo, el versículo 23, que es un versículo importante que los católicos tuercen, porque Jesús les dice, a quienes ustedes remitan los pecados, les son remitidos, o sea, los son perdonados. Y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Y si usted lo lee rápido, usted dice, wow, pues entonces los cristianos tenemos poder para perdonar pecados. Y eso no es lo que la Biblia establece ahí. No hay hombre que pueda perdonar pecados, solo Dios. Lo que Jesús le está dando es autoridad para que proclamen el perdón de pecados. Para que proclamen que todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe recibirá el perdón de pecados. Y que todo aquel que rechace a Cristo recibirá eterna condenación. Los cristianos estamos armados de la palabra y armados del poder para poder decir eso. Nosotros tenemos la autoridad para decirlo, porque tenemos la verdad, tenemos la Biblia. Todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, no importa cuán hondo haya caído en pecado, pero venga a Cristo en arrepentimiento, sus pecados le son perdonados. Es la única religión que puede perdonar pecados, porque su líder, su cabeza, murió para comprar el perdón de todo pecador que se acerca a él arrepentido. ¿Usted entiende eso? No se trata de que, yo soy pastor y yo voy a perdonar pecados, o usted es un cristiano, yo perdono pecados. No, nadie puede perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados. Se trata entonces de que tenemos autoridad para declarar la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios, la que está en la Biblia. Y eso nos lleva al capítulo 3. Eso nos lleva al número 3. Punto número 3. Cristo se le aparece a Tomás. Versículo 24. Versículo 24 al 31. Pero Tomás, apaguen el micrófono mío, el otro, por favor.
Pero Tomás, uno de los 12 llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Él no estaba cuando Jesús se le aparece a los discípulos. Ve lo importante de usted no faltar a los cultos. Él no estaba en el culto anterior. Tomás, llamado Dídimo, que significa gemelo. Gemelo. La Biblia no habla del hermano gemelo. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. ¿Todo bien por allá? Ok. Vamos a seguir predicando entonces. Tomás era pesimista. Tomás era melancólico. A Tomás le llaman el incrédulo por lo que dijo. Si no viere sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y le llaman incrédulo, pero tal vez ayudando un poco a Tomás, los restantes 10 discípulos eran igualitos, no creían. Ellos llegaron totalmente a creer porque Jesús le enseñó las heridas. Así es que cuando decimos Tomás el incrédulo, deberíamos decir también Pedro el incrédulo, Mateo el incrédulo, y añadirle a cada nombre de los discípulos el mote de incrédulo. Y dice el versículo 26, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada otra vez. Jesús no estaba en ese asunto de tocar puertas. Él estaba habilitado con su cuerpo glorificado para traspasar puertas. Y entonces él entra y le dice de nuevo, pasa a vosotros. Entonces le dice a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Una declaración tremenda. Él le llamó Señor y le llamó Dios. Pero Jesús le hizo una declaración más fuerte y es una declaración que llega hasta el día de hoy. Y él le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hablando también de ti y de mí, que no hemos visto al Señor. El apóstol Pedro luego dice en una de sus cartas que nosotros no le hemos visto, pero que le amamos sin verle y que tenemos entonces un gozo inefable y glorioso. Le amamos sin verle, pero le creemos. Y este capítulo 20 termina con una nota editorial del apóstol Juan. Él dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio de Juan y ese es el propósito de la Biblia, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Solo creyendo. Alabado sea el Señor. Miren, hermanos, la palabra de Dios ha sido escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. Cuando usted abra la Biblia, y esto lo dijimos el día pasado,
No trate de buscar versículos para usted, como yo he visto. Oh, si estás triste, busca esto. Si estás angustiado, busca aquello. Primero busca a Cristo, hermano. Por amor de tu alma, cuando tú leas la Biblia, busca a Cristo. Él es el centro de la Biblia. Y si encuentras a Cristo y vienes a Él arrepentido, entonces la Biblia es para ti. Amén, hermanos. La Biblia es para ti. La palabra de Dios es para ti. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La resurrección es el acontecimiento mediante el cual cada creyente alrededor del mundo tiene plena certeza de que hay resurrección. Resurrección para vida y resurrección para condenación. Habrá resurrección. Hermanos, no hay tal cosa como aniquilación del alma. Eso no existe. Dios nos creó con eternidad. Algún día resucitaremos. Y solo hay dos lugares. Está el cielo y está el infierno. Hay solo dos lugares. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Hermanos, hermanas, quiero ser enfático. La resurrección de Cristo no es un mensaje, es el mensaje. La gente más alegre de la faz de la tierra deben ser los cristianos, porque tenemos una esperanza viva, hermano. Tu vida, mi vida no termina aquí. Tu vida y mi vida terminará en la presencia del Señor. Y no terminará, sino que comenzará la verdadera vida. Para todo aquel que rechaza a Cristo, como alguien dijo, Dios le va a cumplir su deseo. Va a vivir por siempre lejos de Cristo. Su deseo será cumplido, vivirá para siempre alejado de Dios en un lugar llamado infierno. Qué triste. Es por eso que tenemos que predicar el Evangelio, porque esto es una realidad. Esto no es un cuento de hadas, esto no es un cuento de religiosos. La verdad de la resurrección: Él murió para pagar nuestros pecados y Él resucitó para darnos justificación y hacernos sus hermanos, hijos de Dios. Hermanos, todo el mundo no es hijo de Dios. Como alguien dijo, oh, son todos hijos. No, hermanos, son criaturas de Dios. Solo a través de creer en Cristo somos hechos hijos de Dios. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra revelada. Gracias por abrir los ojos de nuestro entendimiento. Gracias por poner y escribir tu palabra en las tablas de nuestro corazón. Gracias, Padre. Te pido, Padre, que esta palabra sea aplicada con poder en cada vida en esta noche, porque te lo pido en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios le bendiga, mis hermanos.